de la jornada, que tiene que ver con los 20 años de la declaración, de la ley que establece que el guaraní se debe enseñar en las escuelas, que revaloriza y pone en el centro de la escena toda esta cultura de lo que alguna vez en el marco de la fiesta denominaron como nación chamamecera, pero que tiene mucho que ver con lo guaranítico, con lo jesuítico y con un escenario muy característico de la región. Nos acompañan en los estudios Lucía y Elba, a quien tengo el gusto de saludar. Los dije bien, ¿cómo están? Muy bien, gracias por la invitación. Lucía sí. Y Elba. Elba, o el micrófono, porque si no, no se te escucha. Eso. Vos sabés que eso estaba queriendo escuchar. ¿Cómo están ustedes y cómo se están preparando para esta jornada que conmemora 20 años de la ley del guaraní en Corrientes? Bueno, muy bien, en esta semana haciendo lo que llamamos la novena de el encuentro que va a ser el sábado 28 de septiembre a las 10 de la mañana. Vamos a estar iniciando con un acto de apertura, luego podremos ver los rostros del guaraní a partir de reconocimientos y un video que se está confeccionando para ese encuentro, un breve receso de almuerzo o de corte si se quiere, y nuevamente acreditaciones y el corazón del encuentro, que serían unas rondas de mate sobre y en guaraní. Ajá. Todo esto en el marco de la cátedra libre que la Universidad Nacional del Nordeste tiene respecto al guaraní. Sí. La cátedra guaraní se aprobó el 8 de mayo de este año y es en parte resultado o se da en el marco de más de 20 años de investigación del CETCO, Centro Etnográfico en Colabor de la UNE, dirigido por Carolina Gandulfo, quien viene ya investigando hace muchísimo tiempo sobre el guaraní en nuestra provincia. Y bueno, yo un poco me incorporo al equipo en el 2017 como estudiante de la carrera de Ciencias de la Educación en la Facultad de Humanidades de la UNE, con becas de pregrado investigando acerca del guaraní y la enseñanza del guaraní. Es así que nos conocemos con Elba y juntas iniciamos esta investigación. Me encanta que estés, Elba, porque muchas veces se dice que faltan profesores de guaraní, faltan quienes enseñen esta lengua que es apasionante y que un poco algunos sabemos, y vos sos profesora y tenés alumnos, digo, estás en esa dinámica. Sí, totalmente. Vengo hace ya bastante tiempo en esa dinámica de enseñar guaraní, tanto en carreras de formación específica y desde este año en el Departamento de Idiomas Modernos de la UNE. ¿Donde uno puede aprender guaraní si quiere? Sí, totalmente. Estamos en este proyecto de nuevos hablantes, donde desde cero se puede aprender guaraní. Es muy interesante, más allá de todo lo investigativo, porque vos estás en contacto con los alumnos, con el territorio muchas veces, en el sentido de que llegan alumnos que saben, que quieren aprender, que entienden, pero no terminan de hablar. Sí, en el aula tenemos un multinivel. De hecho, tenemos esas personas que hablan perfectamente, pero no están escolarizados, digamos, no leen ni escriben. Y tenemos personas que en la familia se habló toda la vida y los escuchaban. Y también como estuvo mucho tiempo velado a los jóvenes, entonces de repente no se les enseñaba a los jóvenes, con todo el discurso de la prohibición, que ya mucho se ha hablado. Y tenemos personas jóvenes y de todas las edades que tienen algún tipo de iniciativa, contacto en los adultos. Generalmente es algo romántico, generalmente es algo en la conexión con algún familiar, algo romántico los lleva al guaraní. Y muchos jóvenes con ganas de aprender. Totalmente. Y la pregunta es un poco para las dos, pero arranco por vos, por tu característica docente. Te encontrás con muchos que saben malas palabras. O sea, es que pasa mucho de que uno aprende ciertas cosas, entre esas aprende a decir malas palabras. No sé, se va a enojar Fontana Rosa, me va a decir no hay malas palabras, pero estas que por eso vienen de la definición de guarango. Sí, de hecho sí. Y todos estamos de acuerdo en que lo primero que se aprenden son las malas palabras, tanto como en castellano y en cualquier otro idioma. Es lo primero que se aprende, así es que
Totalmente de acuerdo con eso. Totalmente. Bueno, y ustedes lo investigan, digo, analizan esto de cómo están las nuevas generaciones respecto a qué aprendemos y si aprendemos llega algo de eso que en algún momento se prohibió pero que siguió fluyendo en los grupos. Lucía. Bien, bueno, una de nuestras compañeras, Tamara Alegre, ha desarrollado su tesis de maestría en cuanto a la transmisión intergeneracional del guaraní con su familia y ha desarrollado un trabajo como lo hizo adentro de su familia con la EFA Ñanderoga Jóvenes, que también aprenden guaraní en el paso de la escolaridad de la EFA, ¿sí? Nosotras por ahí nos dedicamos un poco más a la enseñanza del guaraní en estos ámbitos, si se quiere, formales del sistema educativo. Y sí, se encuentran diferentes generaciones en cuanto al uso del guaraní, pero en este proyecto que venimos desarrollando a partir de este año, queremos hablar de nuevos hablantes. Y no comprenden generaciones, comprenden personas que quieren aprender el guaraní por una conexión, porque tienen ganas y porque no se les fue enseñado quizás y porque encuentran en su biografía personal y familiar algo que tiene que ver con el guaraní, ¿no? Estamos en esto que es algo nuevo, porque hasta el momento la revitalización de la lengua siempre habla de la recuperación del guaraní, es decir, alguien que escuchó y entiende pero no habla, que habla pero no escribe, pero nunca hablamos de quienes quizás no escuchan, no entienden, no hablan, no escriben y quisieran aprenderlo, y para eso estamos justamente desarrollando una nueva metodología. Es muy interesante porque eso habla de un idioma que está vivo, en un contexto donde mucho se habla de que es un idioma que no siempre tiene toda la utilidad que se puede tener. No sé si anduvieron por Paraguay, donde el idioma está más vivo que nunca y tiene instancias de desarrollo muy sólidas, pero como que acá hay una instancia nostálgica y una instancia de querer entender otras culturas. ¿Por qué la gente estudia guaraní? Bueno, recientemente... O quien no es hablante puede llegar a interesarse por eso, digamos. Recientemente estuvimos en Paraguay, la verdad que con un gustazo de compartir con la gente allí, y justamente hablábamos del guaraní como región. Si bien hay regionalidades en cuanto a la pronunciación, a cómo decimos ciertas cosas, bueno, Elba puede contar un poco mejor, pero se entendían perfectamente. En este encuentro que vamos a tener el sábado también vamos a tener el gusto de recibir a nuestros hermanos paraguayos y pensar juntos desde nuestras realidades en cuanto a avances o no, cómo podemos seguir pensando hacia el futuro respecto al guaraní, respecto a la enseñanza en diferentes ámbitos y respecto a los usos también en diferentes ámbitos, no solo educativos u escolares. Los usos concretamente, más allá de estas dificultades que puede tener lo técnico, porque siempre se puso como excusa que no había como una regulación general que nos permita establecer cómo se escribía o no una palabra. ¿Cómo lo resuelven ustedes en el aula a la hora de dar lectoescritura a quien tiene un conocimiento fluido? El tema de la norma, de cómo lo escribimos, de repente debería ser el menor de nuestros problemas. Bien. Si bien hay una norma, hay una convención que se realizó en Montevideo en 1940-45 aproximadamente, ese debería ser el menor de nuestros problemas. Nosotros hoy por hoy estamos abocados a la creación de nuevos hablantes, a que vos puedas utilizarlo, aprender guaraní, personas comunes y corrientes como nosotras puedan aprender a hablar guaraní y utilizarlo en el ámbito familiar, en el ámbito doméstico, entre amigos, en cualquier situación, que se pueda escuchar hablar guaraní en las calles. Más que preocuparnos por la norma. Pasa eso en el interior de la provincia. No sé si ustedes, bueno, sí, me imagino que anduvieron con Carolina por distintos puntos, pero en el interior de la provincia yo le contaba a ella que me fui a Santa Ana, a la zona del Ingenio, y llegué, estacioné el auto y había jóvenes de 16, 18 años intercambiando palabras en guaraní fluido. Es impactante porque da la sensación a los que estamos en Capital que eso no pasa tanto. ¿Pasa? Pasa muchísimo. De hecho lo decís que lo has visto. Sí. Y eso pasa en gran parte del interior, en mucha parte del interior, y acá en Capital hay muchísimos jóvenes aprendiendo guaraní y hablando guaraní. Sí, sí, a veces pensamos. Entonces el sábado nos juntamos ahí en la Facultad de Medicina, ¿no? Sí, en el Salón G, en el campus Sargento Cabral.
Creo que la altura es 2001, Sargento Cabral 2001. Sí. Vamos a estar desde las 10 de la mañana, va a haber 2 momentos en donde más interacción queremos convocar o provocar es en la siesta, en estas rondas de mate, finalizando con una guitarreada. Mirá, para quien quiera participar. Y la idea, el objetivo de este encuentro es generar una articulación o como redundante, encontrarnos quienes venimos trabajando sobre y con el guaraní o quien se sienta llamado o convocado por la lengua y quiera venir a compartir ese día. Aunque no sepa hablar, solo algunas malas palabras puedo ir. Por supuesto, sí, el interés basta como para venir a compartir y que podamos conocernos, porque son muchos agentes quienes vienen trabajando hace mucho tiempo y a veces se sienten muy aislados, aisladas, y está bueno conocer cómo otro en otra parte de la provincia viene trabajando y que nos cuenten sus experiencias, compartir no desde lo que está bien o mal, sino desde lo que venimos haciendo. Perfecto, gran festival de guaraní, digamos, es como una gran feria. Me encanta. ¿Dónde puedo aprender, me dijiste, guaraní? En el Departamento de Idiomas Modernos, en extensión de la UNE, en la antigua extensión universitaria. Ajá, sí, en sí, ese departamento, por 9 de julio, pegadito a la Facultad de Ciencias Exactas. Perfecto, les agradezco mucho, Lucía, Elba, que hayan venido. Un placer, un gusto. Nosotros prácticamente en el